Durante 29 días, su rastro se desvaneció por completo. 3I, Atlas, un objeto procedente del espacio interestelar, se ocultó detrás del Sol en un evento conocido como conjunción solar. Ahora, nuevos datos confirman que cuando emergió de su escondite, algo fundamental había cambiado en él. Su trayectoria se había alterado, solo lo justo, con la precisión exacta para dirigirlo hacia la esfera de Hill de Júpiter, esa frontera gravitacional donde la captura orbital se vuelve una posibilidad. Los científicos estiman que la probabilidad de que esto ocurra de manera aleatoria es de 1 entre 26.000. Pero existe un detalle que mantiene en vilo a la comunidad astronómica. El único momento eficiente para ejecutar una maniobra de esta naturaleza es precisamente cuando nadie puede observarla, cerca del Sol, máxima velocidad y totalmente fuera de nuestra vista. Avi Loeb sugiere que podría tratarse del despliegue de una nave nodriza. Si su hipótesis es correcta, el entorno de Júpiter está a punto de recibir una afluencia de visitantes sin precedentes. Es crucial seguir observando, porque aquello que se aproxima podría estar devolviéndonos la mirada. Si este misterio en desarrollo les cautiva tanto como a nosotros, les invitamos a seguir de cerca esta historia mientras rastreamos el objeto en tiempo real hasta su llegada. La primera parte de este enigma es la revelación del ojo de la cerradura, esa trayectoria que no se suponía que debíamos descubrir. ¿Conocen esa extraña sensación de sorprender a alguien en medio de una acción que creía privada? Ese instante en que se da cuenta de que ha sido descubierto. Podríamos estar viviendo un momento análogo ahora mismo, no con una persona, sino con algo que viene de fuera de nuestro sistema solar. El objeto que hemos denominado 3I Atlas no está simplemente de paso por nuestro vecindario cósmico en una visita turística. Se dirige a un lugar muy específico y finalmente hemos logrado determinar cuál es. Su destino es el borde de la zona de dominio gravitacional de Júpiter, lo que los científicos llaman la esfera de Hill. Esta es la frontera invisible donde la gravedad joviana vence a la del Sol, el punto en que un visitante deja de ser un transeúnte para convertirse en un ocupante. Aquí es donde la situación se torna inquietante. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, analizó las cifras. El radio de la esfera de Hill de Júpiter será de aproximadamente 53.502 millones de kilómetros. Ese es el tamaño de la zona de captura, la red gravitacional. Ahora consideren lo que el sistema Horizons del JPL calculó para 3I Atlas. Su máxima aproximación a Júpiter será de 53.445 millones de kilómetros, exactamente en la misma fecha. La diferencia entre ambas cifras es de unos 60.000 kilómetros. En la escala de la mecánica planetaria, eso no es un acercamiento por poco. Es el equivalente a enhebrar una aguja desde el otro extremo del sistema solar. Para ponerlo en perspectiva, imaginen estar en Nueva York y lanzar un dardo que acierta en el centro de una diana en Los Ángeles, con los ojos vendados y en medio de un huracán. Ese es, a grandes rasgos, el nivel de precisión del que estamos hablando. La probabilidad de que esto suceda por puro azar, según los cálculos, es de aproximadamente 1 en 26.000. Esas no son las probabilidades de la lotería, son probabilidades que despiertan sospechas. Esta estrecha zona alrededor de Júpiter, este ojo de la cerradura, no es un pedazo de espacio cualquiera, es el punto óptimo. Si uno quisiera entrar en órbita alrededor de Júpiter sin gastar cantidades masivas de combustible y sin anunciar su presencia con un encendido de motores evidente, apuntaría exactamente ahí.
uno se deslizaría dentro de la esfera de Hill con el ángulo justo, a la velocidad precisa, y la gravedad de Júpiter haría el resto del trabajo. Es una maniobra elegante, es eficiente y según algunos podría ser exactamente lo que estamos presenciando. Pero el detalle que provoca escalofríos es el siguiente. 3i. Atlas no se encontraba originalmente en esta trayectoria. Cuando los astrónomos lo avistaron por primera vez y calcularon su rumbo, no se dirigía a este punto clave. Algo se modificó durante el periodo en que pasó por detrás del Sol, cuando fue imposible observarlo durante casi un mes. Su trayectoria se desvió ligeramente. Este cambio requirió lo que los científicos denominan una aceleración no gravitacional. Se trató de un empuje de unos 5 por 10 a la menos 7 unidades astronómicas por día al cuadrado. Fue un impulso minúsculo, casi imperceptible. Sin embargo, al ser aplicado en el momento adecuado cerca del Sol, donde las velocidades orbitales son las más altas, ese pequeño empuje produce efectos enormes a largo plazo. Esto es lo que los ingenieros conocen como el efecto Oberth. Cuando un objeto se mueve rápidamente a través de un pozo gravitatorio, incluso un cambio mínimo en su velocidad se traduce en alteraciones gigantescas en su trayectoria final. Es una multiplicación de la mecánica orbital y la única ventana de oportunidad para lograr esto de manera eficiente. El único momento en que un impulso tan pequeño produciría este resultado fue precisamente cuando 3i Atlas estaba oculto tras el Sol, cuando nadie estaba mirando. Avi Loeb denomina a esto la maniobra de la nave nodriza. La idea es simple y aterradora en sus implicaciones. No se pilota una nave entera hacia el interior del sistema solar, donde todo el mundo puede verla. No se anuncia la llegada. En su lugar, se apunta a las afueras, a la fortaleza gravitacional del planeta más grande, y se establece una base de operaciones. Allí se deja lo que se haya traído: sondas, sensores, observadores. Luego tal vez la nave se marcha, o tal vez se queda estacionada en una órbita que no hemos vigilado con suficiente atención. Ahora bien, es importante señalar que no todos los expertos coinciden con esta interpretación. Algunos científicos argumentan que la precisión que observamos podría ser el resultado de mediciones más refinadas, modelos actualizados o una desgasificación natural que por casualidad empujó al objeto en la dirección correcta. Advierten en contra de sacar conclusiones precipitadas. Nos recuerdan que los cometas tienen comportamientos extraños, que la mecánica orbital es compleja y que las coincidencias existen, y no les falta razón al ser cautelosos. La ciencia exige escepticismo, pero la ciencia también exige que sigamos los datos a donde quiera que nos lleven, incluso si nos conducen a un lugar incómodo. La respuesta de la comunidad científica mayoritaria ha sido medida y cuidadosa. Algunos investigadores señalan que las incertidumbres en las mediciones podrían variar con el tiempo y que lo que ahora parece una coincidencia perfecta podría parecer menos perfecto con más datos. Otros apuntan que nunca antes hemos visto a un objeto interestelar comportarse de esta manera, por lo que no tenemos una referencia para saber qué es normal y qué no lo es. Todos estos son argumentos válidos. Sin embargo, esos argumentos no explican por qué la corrección de rumbo ocurrió detrás del Sol. No explican la sincronización. No explican por qué la desviación movió el objeto hacia el ojo de la cerradura en lugar de alejarlo de él. Si esto es un fenómeno natural, es el accidente más conveniente de la historia de la astronomía. Si no es natural, entonces debemos empezar a plantearnos preguntas muy diferentes. Preguntas sobre la intención, sobre la capacidad tecnológica y sobre lo que sucederá a continuación.
porque esto es lo que realmente inquieta a los astrónomos. Si 3I Atlas se dirige a la esfera de Hill de Júpiter con este nivel de precisión, no está llegando con las manos vacías. Los objetos no cruzan el espacio interestelar durante millones de años solo para echar un vistazo rápido y marcharse. Si algo emprendió este viaje, si ejecutó una maniobra de esta índole, vino hasta aquí con un propósito. Y Júpiter, con su masivo pozo de gravedad, su rico sistema de lunas y su posición de dominio en el sistema solar exterior, constituiría la base de operaciones perfecta. Estamos a punto de descubrir si hemos estado observando una roca inerte o una pieza estratégica en un tablero cósmico. La segunda parte de este misterio podría titularse La ignición oculta. ¿Qué sucedió exactamente detrás del Sol? En toda película de atracos existe un momento en que la vigilancia se interrumpe, permitiendo a los protagonistas acceder a la cámara acorazada mientras la seguridad está distraída. Para cuando alguien advierte lo ocurrido, el hecho ya se ha consumado. El objeto 3I Atlas experimentó su propio periodo de invisibilidad y cuando la luz regresó, algo había cambiado de forma fundamental. La cronología de los eventos es crucial en este análisis. 3I Atlas alcanzó su perihelio, el punto de máxima aproximación al Sol. En ese instante se encontraba a una distancia que lo colocaba más cerca que Marte, pero sin suponer un peligro inminente. Sin embargo, para los telescopios terrestres era como si estuviera detrás de un muro infranqueable. Cuando un cuerpo celeste transita cerca del Sol, desde nuestra perspectiva, su resplandor hace imposible cualquier observación. No se puede apuntar un telescopio a un objetivo situado junto a una fuente lumínica de 1.000 millones de veces más brillante. Para 3I Atlas, este apagón observacional se prolongó entre 29 y 35 días, dependiendo del observatorio y de sus umbrales para considerar los datos como válidos. Durante ese lapso, el objeto fue totalmente indetectable, sin seguimiento, sin imágenes, sin espectroscopía. Atravesó la fase más crítica de su trayectoria en un completo silencio para nuestros instrumentos. Antes de que se ocultara, los astrónomos habían calculado su órbita, asumiendo únicamente la influencia de las fuerzas gravitacionales. El Sol atrae, los planetas perturban ligeramente y el objeto sigue una ruta predecible según la física convencional. Pero cuando 3I Atlas emergió de detrás del Sol y se reanudaron las mediciones, algo no cuadraba. Las predicciones no coincidían con la realidad. El objeto no se encontraba donde debería haber estado. La desviación era pequeña, pero suficiente para que los modelos tuvieran que ser revisados y para que los científicos se vieran obligados a añadir un nuevo término a las ecuaciones, un factor de aceleración no gravitacional. Para entender su significado, simplifiquemos los conceptos. La aceleración gravitacional es un fenómeno limpio y previsible. Se puede calcular con certeza si se conocen las masas y las distancias. En cambio, la aceleración no gravitacional es más desordenada, pues implica que una fuerza ajena a la gravedad actuó sobre el cuerpo. En los cometas, esto suele atribuirse a la desgasificación. El hielo de la superficie se calienta, se sublima y escapa en forma de chorros. Es entonces cuando se manifiesta la tercera ley de Newton, donde cada acción provoca una reacción igual y de sentido contrario. El gas se expulsa en una dirección y el cometa recibe un leve impulso en la opuesta. Pero es aquí donde el relato adquiere un matiz intrigante. La aceleración no gravitacional medida en 3I Atlas es de aproximadamente 5 por 10 a la menos 7 unidades astronómicas por día al cuadrado. Es una fuerza minúscula, imperceptible en el día a día, pero su efecto acumulado durante semanas y meses es considerable.
y la dirección resulta ser el elemento más revelador. El impulso no fue aleatorio ni apuntaba en una dirección arbitraria dictada por el calentamiento solar. Estaba orientado con una precisión casi perfecta, siguiendo el vector exacto que se necesitaba para dirigir al objeto hacia el llamado ojo de la cerradura gravitacional de Júpiter. Esta característica es la que despierta las sospechas de Avi Loeb y otros investigadores. La desgasificación natural es un proceso caótico. Los cometas rotan, poseen formas irregulares y su superficie se calienta de forma no uniforme, provocando que los chorros se activen en ráfagas y en direcciones cambiantes. Se obtiene una aceleración neta, pero es inherentemente ruidosa y variable. Lo observado en 3I Atlas, por el contrario, es un impulso demasiado limpio y enfocado. El vector de aceleración apunta justo hacia donde se requiere, y el factor temporal es la pieza clave. La maniobra se alinea a la perfección con el momento en que el objeto era invisible para nosotros. Si alguien quisiera ejecutar una corrección de trayectoria sin ser detectado, este sería el procedimiento exacto a seguir. Se esperaría hasta la ocultación solar y se aplicaría el impulso cerca del perihelio, donde la velocidad es máxima para aprovechar al máximo el efecto Oberth. Una breve ignición a gran velocidad se traduce en una alteración gigantesca de la trayectoria a largo plazo. La mecánica orbital premia la paciencia y la precisión, y quien quiera o lo que sea que ajustó el rumbo de 3I Atlas exhibió ambas virtudes. Sin embargo, es momento de ser cautelosos, ya que la comunidad científica no suscribe mayoritariamente esta interpretación. Numerosos cometólogos sostienen que lo observado podría encajar dentro de los márgenes del comportamiento natural, haciendo hincapié en que nuestro entendimiento de la desgasificación en objetos interestelares es aún muy limitado. Estos cuerpos han vagado por la gélida oscuridad del espacio durante millones de años y no son análogos a los cometas de nuestro sistema. Es posible que su composición sea diferente o que al enfrentarse por primera vez al calor del sistema solar interior expulsen gas siguiendo pautas inéditas. Otros investigadores proponen que esta aparente precisión podría ser un artefacto del modelo matemático. Al refinar una órbita, se manipulan los parámetros hasta que el modelo se alinea con los datos, un proceso de ajuste de curvas. Quizás la alineación con el ojo de la cerradura es una consecuencia de cómo procesamos las mediciones y no un reflejo de la realidad física. Se trata de objeciones científicas legítimas y es crucial subrayar que no existe ninguna prueba concluyente de artificialidad. Lo que sí tenemos es un patrón de comportamiento difícil de explicar por medios naturales, un patrón que se ajusta de forma inquietantemente precisa a una hipótesis artificial. Existe además otra prueba más difícil de ignorar. Tras emerger de su ocultación, diversos observatorios captaron imágenes que revelaban chorros emanando del objeto. Aunque los chorros son normales en cometas, Loeb y su equipo argumentan que la orientación y potencia de estos son más coherentes con una maniobra controlada que con una desgasificación aleatoria. Proponen que podríamos estar observando el escape del sistema de propulsión que lo desvió a su nuevo rumbo. Esta idea también es objeto de debate, pues otros científicos interpretan las mismas imágenes como actividad cometaria convencional. Sin un análisis espectroscópico de los chorros, es imposible llegar a una conclusión definitiva. Lo que sí es un hecho es que se manifestaron exactamente cuando se esperaría su aparición si hubiera ocurrido una ignición, coincidiendo con el instante en que la trayectoria del objeto se modificó. La implicación de todo esto es sobrecogedora.
Si 3i Atlas ejecutó una maniobra encubierta, sincronizándola con el apagón observacional, entonces no está simplemente vagando a la deriva, está navegando, está siguiendo un plan preconcebido. Y si existe un plan, alguien o algo tuvo que diseñarlo, lo que nos llevaría a una conclusión inevitable. No estamos solos. Y a otra, aún más perturbadora. No hemos sido los primeros en llegar a Júpiter. Para comprender lo que implica alcanzar el llamado ojo de la cerradura gravitacional, primero debemos entender por qué es tan sumamente improbable que se trate de un accidente. Esta es la historia de una precisión que parece desafiar las propias leyes de la probabilidad y de por qué la cifra de 1 entre 26.000 es tan significativa. Imaginemos estar en el centro de un gran estadio de fútbol. Nos entregan un dardo y nos piden que lo lancemos al aire de forma completamente aleatoria. A kilómetros de distancia, en algún lugar de la ciudad, hay una moneda concreta sobre una acera determinada. ¿Qué probabilidad existe de que nuestro dardo caiga exactamente sobre esa moneda? No en el mismo barrio ni en la misma manzana, sino sobre la moneda. Este es, a grandes rasgos, el nivel de exactitud del que hablamos al analizar la trayectoria de 3i Atlas y su encuentro con la esfera de Hill de Júpiter. La cifra que se menciona con frecuencia es de 1 en 26.000. Esa es la probabilidad estimada de que un objeto interestelar, cualquiera moviéndose al azar, se alinee de forma natural con la estrecha franja de la zona de captura gravitacional de Júpiter. Para entender la magnitud de esta cifra, es fundamental comprender lo que representa. No se trata simplemente de acertar en un blanco, en el espacio. Se trata de hacerlo en el momento justo, con la velocidad adecuada y desde el ángulo preciso. Se trata de un problema de 6 dimensiones. Al describir una órbita, no solo se especifica una ubicación, sino también una posición y una velocidad. 3 coordenadas para definir dónde se está y otras 3 para determinar hacia dónde se va. 6 dimensiones en total. El ojo de la cerradura en torno a Júpiter no es un círculo estático dibujado en el espacio que existe en todo momento. Es una zona dinámica y móvil que solo es relevante si un objeto se aproxima a ella con la velocidad y el ángulo correctos. Si va demasiado rápido, la atraviesa sin más. Si va demasiado lento, cae en una espiral hacia el planeta o es repelido de vuelta hacia el Sol. Los márgenes de maniobra son increíblemente estrechos. Júpiter orbita el Sol a unos 13 kilómetros por segundo. El radio de su esfera de Hill es de aproximadamente 53 millones de kilómetros en el momento de la llegada de 3i Atlas. Sin embargo, el ojo de la cerradura como tal, la región donde es posible insertarse en órbita sin consumir combustible, es mucho más angosto. La diferencia entre el radio de la esfera de Hill, calculado, y la máxima aproximación del objeto es de unos 60.000 kilómetros. Ese es el margen. La ventana de oportunidad a escala del sistema solar es una medida microscópica. Ahora consideremos la dimensión temporal. La esfera de Hill de Júpiter se desplaza. Su tamaño fluctúa ligeramente mientras el planeta sigue su órbita elíptica alrededor del Sol. La posición exacta de esta esfera en un momento dado depende de la ubicación de Júpiter con respecto al Sol y los demás planetas. Si 3i Atlas llegara una semana antes o una semana después, el ojo de la cerradura estaría en otro lugar. La alineación que observamos no es solo espacial, sino también temporal. El objeto está llegando al lugar preciso en el instante exacto. Ciertos especialistas en dinámica orbital argumentan que la cifra de 1 en 26.000 es una exageración. Señalan que
que a medida que afinamos nuestras observaciones, las incertidumbres disminuyen y lo que inicialmente parecía una coincidencia extraordinariamente improbable puede revelarse como menos sorprendente con datos más precisos. Es un argumento válido. Cada vez que obtenemos una nueva medición, actualizamos nuestros modelos. La órbita que calculamos hoy es más exacta que la del mes pasado. Quizás la aparente precisión es en parte un producto de ese proceso de refinamiento. Sin embargo, existe un contraargumento contundente. Incluso si el refinamiento de los datos hace que la coincidencia sea menos asombrosa, no explica la dirección del cambio. La aceleración no gravitacional no empujó a 3 y Atlas en una dirección aleatoria, lo impulsó directamente hacia el ojo de la cerradura. Si esa aceleración hubiera tenido cualquier otra dirección, el objeto habría errado por completo la esfera de Hill de Júpiter. El hecho de que el impulso estuviera alineado con el vector exacto necesario para alcanzar el objetivo es donde reside la verdadera improbabilidad. Pensemos en ello de esta manera. Imaginemos que intentamos dar en un blanco en la oscuridad. Disparamos y fallamos. Volvemos a disparar, pero esta vez alguien nos da un codazo justo en el momento del tiro. Ese empujón podría desviar la bala a cualquier parte, pero en lugar de eso, corrige nuestra puntería y damos en el centro de la diana. La probabilidad de que un empujón aleatorio mejore la precisión es mucho menor que la de que nos desvíe aún más. Eso es lo que estamos observando aquí. La corrección de rumbo acercó a 3 y Atlas al objetivo, no lo alejó. También está la cuestión del espacio de parámetros. Las órbitas existen en un continuo de 6 dimensiones. Para cualquier punto de partida fuera del sistema solar, hay en la práctica infinitas trayectorias que un objeto podría seguir. La mayoría de esas trayectorias no lo acercan en absoluto al sistema solar interior. De la diminuta fracción que sí lo hace, la mayoría no pasa cerca de ningún planeta. De la fracción aún más ínfima que se aproxima a un planeta, casi ninguna atraviesa su esfera de Hill. Y de la fracción absurdamente rara que logra entrar en una esfera de Hill, prácticamente ninguna lo hace por el límite exacto donde la captura es posible. El ojo de la cerradura es una aguja en un pajar que a su vez está dentro de un almacén lleno de pajares. Acertar requiere una precisión que no ocurre por accidente, y sin embargo, 3 y Atlas está a punto de lograrlo. Lo sabremos con certeza. El objeto atravesará el límite de la esfera de Hill, tal como se ha predicho, o no lo hará. Si lo hace, si la coincidencia se confirma, nos quedaremos con 2 opciones. Opción 1. Acabamos de presenciar la coincidencia más espectacular de la astronomía moderna. Opción 2. Hemos sido testigos de algo dirigido. Es importante aclarar un punto. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. El método científico exige escepticismo. No podemos saltar a conclusiones solo porque una de ellas sea emocionante o aterradora, pero tampoco podemos ignorar patrones simplemente porque nos resultan incómodos. Los datos y las cifras son lo que son, y en este momento las cifras parecen indicar a gritos que algo inusual está sucediendo. Algunos críticos sostienen que estamos cayendo en la trampa de la búsqueda de patrones. Los seres humanos estamos programados para encontrar significado en la aleatoriedad. Vemos rostros en las nubes y conspiraciones en las coincidencias. Quizás estemos haciendo lo mismo en este caso, tomando un fenómeno natural y revistiéndolo de una narrativa, porque es más interesante que la realidad. Es una posibilidad, pero también es posible que a veces el patrón sea real, que la coincidencia sea una pista. La razón por la que la cifra de 1 en 26.000 es importante
no es porque demuestre nada en sí misma, no lo hace. Lo que hace es invertir la carga de la prueba. Si las probabilidades son realmente tan bajas, entonces la explicación natural se convierte en la afirmación extraordinaria. Sostener que se trata simplemente de una roca aleatoria que por casualidad ejecutó una intercepción perfecta se vuelve más difícil de defender que plantear que podría ser otra cosa. Llega un punto en que invocar el azar es más inverosímil que invocar la intencionalidad. Retomaremos la cuestión de la evidencia más adelante, pero primero es crucial comprender la importancia de Júpiter. Porque si este evento es intencionado, si algo se dirige a propósito hacia la esfera de Hill de Júpiter, la pregunta fundamental no es solo quién lo envió, sino por qué Júpiter. Y la respuesta a esa interrogante lo cambia todo. Si usted formara parte de una civilización avanzada que busca establecer una presencia en nuestro sistema solar, ¿a dónde iría? ¿La Tierra? Parece la respuesta obvia. Es donde está la vida, la actividad y de dónde provienen las señales. Sin embargo, si se piensa de forma estratégica y a largo plazo, la Tierra es en realidad una elección pésima. Nuestro planeta es ruidoso, está bajo constante vigilancia y se encuentra repleto de sensores, satélites y seres humanos que formulan preguntas incómodas. Constituye el peor lugar para establecer operaciones si se desea pasar desapercibido. Júpiter, en cambio, resulta ser perfecto. Permítame explicarle las razones. En primer lugar está su absoluta dominancia gravitacional. La masa de Júpiter es aproximadamente 318 veces la de la Tierra. Su esfera de Hill, esa zona de influencia gravitatoria de la que hablamos, es enorme. En su punto más ancho, se extiende por más de 50 millones de kilómetros. Todo lo que se encuentra dentro de esa burbuja es, en efecto, territorio joviano. La gravedad del Sol sigue presente, ejerciendo su atracción, pero la de Júpiter prevalece. Si se libera un objeto dentro de la esfera de Hill con una velocidad lo suficientemente baja, este permanece allí. No necesita motores ni combustible. La gravedad hace todo el trabajo. En segundo lugar, su sistema de lunas. Júpiter tiene al menos 79 satélites confirmados y probablemente muchos más que aún no hemos descubierto. Algunas de esas lunas son masivas. Ganímedes es más grande que Mercurio. Europa podría albergar un océano de agua líquida bajo su capa de hielo. Un océano con más volumen de agua que todos los de la Tierra combinados. Io es el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar, renovando constantemente su superficie con lava fresca. No son simples rocas, son mundos y orbitan en un sistema complejo y estable que ha funcionado durante miles de millones de años. Para quien buscara infraestructura, recursos o lugares donde ocultarse, las lunas de Júpiter son una mina de oro. En tercer lugar, su magnetosfera. El campo magnético de Júpiter es el más potente de cualquier planeta del sistema solar, unas 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Se extiende por millones de kilómetros en todas direcciones, atrapando partículas cargadas y generando intensos cinturones de radiación. Para los humanos, esa radiación es letal. Para máquinas y sondas diseñadas para operar en entornos hostiles, no representa un problema. Y la propia magnetosfera podría ser útil. Es un acelerador natural, un detector de partículas y una fuente de energía si se sabe cómo aprovecharla. Una civilización avanzada podría hacer mucho con un campo magnético tan poderoso. En cuarto lugar, su posición estratégica. Júpiter se sitúa en la frontera entre el sistema solar interior y el exterior. Desde Júpiter se puede observar todo. Se puede supervisar el cinturón de asteroides, vigilar Marte y rastrear la Tierra.
Ofrece una vista de mando sobre los planetas interiores, mientras permanece lo suficientemente alejado como para que nadie le preste demasiada atención. Es la posición elevada. En términos militares, controlar el terreno elevado gana guerras. En términos cósmicos, controlar Júpiter es ganar el sistema solar. Ahora, analicemos específicamente el límite de la esfera de Hill. ¿Por qué apuntar al borde en lugar de sumergirse directamente en la órbita de Júpiter? Porque en el borde es donde las matemáticas juegan a su favor. En la frontera de la esfera de Hill, la influencia gravitacional de Júpiter es lo bastante fuerte como para retener objetos, pero la velocidad de escape es relativamente baja. Avi Loeb calculó que a esa distancia de Júpiter, la velocidad de escape es de solo unos 2 kilómetros por segundo. A escala cósmica, eso es insignificante. Lo que esto significa es que si se llega al borde de la esfera de Hill y se desea dejar sondas, apenas es necesario frenarlas. Un pequeño empujón, una breve ignición y ya están en órbita. No caen de nuevo al espacio interestelar ni se estrellan contra Júpiter. Simplemente flotan retenidas por la gravedad del planeta, esperando y observando. Y aquí viene la parte más inquietante. Una vez que algo está en órbita alrededor de Júpiter, una vez que está resguardado en la esfera de Hill, es casi imposible de detectar desde la Tierra. Ya tenemos suficientes dificultades para encontrar asteroides en nuestro propio vecindario. Hallar objetos pequeños en el caos del espacio orbital de Júpiter en medio de todas las lunas, asteroides, troyanos y polvo, es como encontrar una aguja en una fábrica de agujas. A menos que algo emita una señal o refleje suficiente luz para aparecer en nuestros telescopios, es invisible. Por esta razón, algunos investigadores denominan a TRES y Atlas una nave nodriza. El término puede sonar dramático, pero es descriptivo. Una nave nodriza no se queda, sino que entrega. Transporta una carga útil a través de vastas distancias y la deposita en una ubicación estratégica. Luego o bien se marcha o se estaciona en algún lugar tranquilo. La carga útil, las sondas, son las que realizan el trabajo. Son ellas las que observan, escuchan y recopilan datos. La nave nodriza es solo el sistema de entrega. Si eso es lo que está ocurriendo aquí, si TRES y Atlas libera un cúmulo de pequeñas sondas en la esfera de Hill de Júpiter, podríamos no verlas jamás. No a menos que estemos buscando con mucho cuidado y no a menos que sepamos qué buscar, e incluso entonces serían casi indistinguibles de los escombros naturales. Una sonda del tamaño de un coche parecería una luna diminuta. Una sonda del tamaño de una persona sería invisible. Podría preguntarse, si Júpiter es tan estratégico, ¿por qué no hemos visto pruebas de otros visitantes? ¿Por qué no hay ya indicios de sondas o infraestructuras alrededor de Júpiter? La respuesta es que tal vez sí los haya. Solo llevamos estudiando Júpiter seriamente unas pocas décadas. La sonda Juno llegó hace unos años. Antes de eso, tuvimos a Galileo. Y antes, solo sobrevuelos, vistazos rápidos, instantáneas. Apenas hemos arañado la superficie al catalogar el entorno de Júpiter. Podría haber docenas de objetos pequeños en órbitas inusuales que hemos descartado como asteroides capturados o restos de colisiones lunares. No sabemos qué estamos buscando, así que no lo vemos. Pero si TRES y Atlas llega y algo cambia, si aparecen nuevos objetos, si las órbitas se modifican, si hay algún indicio de que el sistema joviano se ha vuelto más concurrido, entonces tendremos nuestra respuesta. Sabremos que la Tierra no era el objetivo. Nunca lo fuimos. Éramos simplemente los vecinos. Júpiter siempre fue el premio. Y si alguien ya lo reclamó, si algo ya está allí esperando, entonces la pregunta es, ¿qué quieren de nosotros?
¿Estamos siendo estudiados o estamos siendo ignorados? ¿O acaso somos parte de un plan que aún escapa a nuestra comprensión? La cuenta atrás ha comenzado, y con su llegada se revelará si la esfera de Hill de Júpiter está vacía u ocupada. En este preciso instante ya hay una nave espacial en Júpiter. La sonda Juno de la NASA se encuentra trazando órbitas elípticas alrededor del gigante gaseoso, descendiendo vertiginosamente hasta las cimas de sus nubes, para luego ascender hacia los cinturones de radiación. Lanzada hace años, Juno llegó a su destino con la misión de estudiar la composición, el campo gravitatorio, el campo magnético y la magnetosfera polar del planeta. Desde entonces, ha estado transmitiendo imágenes espectaculares de sus turbulentas tormentas, sus auroras y su enigmático interior. No obstante, Juno podría ser testigo de un evento para el que no fue concebida, algo que alteraría por completo el perfil de su misión. La órbita de la sonda es marcadamente elíptica. En su aproximación más cercana, el perihelio roza las nubes jovianas a solo unos miles de kilómetros. En su punto más distante, se aleja hasta varios millones de kilómetros. Completar esta trayectoria le toma tiempo, lo que implica que aproximadamente obtiene una vista privilegiada de Júpiter, mientras que el resto del tiempo navega por la magnetosfera exterior. La nave está dotada de un sofisticado conjunto de instrumentos: JunoCam para imágenes en luz visible, JIRAM como mapeador infrarrojo, el instrumento WAVES para detectar ondas de radio y plasma, además de magnetómetros, detectores de partículas y sensores de gravedad. Ninguno de ellos fue diseñado para localizar objetos artificiales. La vocación de Juno es la ciencia planetaria, no la búsqueda de inteligencia extraterrestre. A pesar de ello, sus instrumentos poseen una enorme sensibilidad. Si algo inusual surgiera en las inmediaciones de Júpiter, como un repentino destello de luz solar, una señal de radio imprevista o una anomalía gravitacional, Juno podría registrarlo. Que alguien lo advierta, sin embargo, dependerá de que se esté prestando la atención necesaria. Esto es lo que podríamos observar si la hipótesis de la nave nodriza es correcta. Escenario 1. 3i. Atlas cruza el límite de la esfera de Hill y libera un enjambre de objetos más pequeños. Estas sondas, como podríamos llamarlas, emplearían una propulsión mínima para situarse en órbitas estables en torno a Júpiter. Serían de reducido tamaño, de apenas unos metros, diseñadas para pasar desapercibidas. Desde la Tierra, su detección resultaría casi imposible. Pero Juno, si se encontrara en el lugar correcto de su órbita, en el momento preciso, podría captar un reflejo, un destello fugaz o una señal transitoria que apareciera en unos fotogramas antes de desaparecer. Escenario 2. Las sondas no reflejan la luz, pues están recubiertas de un material absorbente, una suerte de tecnología furtiva. Sin embargo, emiten calor, ya que todo objeto por encima del cero absoluto irradia en el infrarrojo. JIRAM, el instrumento de Juno para esta longitud de onda, podría detectar un cúmulo de objetos cálidos sobre el gélido fondo del espacio. De nuevo, esto depende de la sincronización y la fortuna. Si Juno observa en otra dirección, o las sondas son demasiado tenues, no las veremos. Escenario 3. Las sondas utilizan alguna forma de propulsión o comunicación activa. Quizás se comunican entre ellas o envían datos hacia 3i Atlas o al espacio profundo. El instrumento WAVES podría interceptar emisiones de radio, frecuencias anómalas o señales moduladas. Cualquier emisión que no se corresponda con el ruido de radio natural de la magnetosfera joviana destacaría. En este supuesto, la detección sería casi segura, pero implicaría que las sondas son descuidadas o que desean ser vistas.
Escenario 4. No ocurre nada. 3I Atlas atraviesa la esfera de Hill, sale por el otro lado y continúa su viaje hacia el sistema solar exterior sin desplegar sondas. Simplemente era una roca y toda la hipótesis de la nave nodriza se desmorona. Este es el resultado que la mayoría de los científicos anticipa, la denominada hipótesis nula. Pero si así fuera, surgirían nuevas preguntas. ¿Por qué realizó el objeto una maniobra tan precisa? ¿Por qué apuntó a esa cerradura gravitacional si no pensaba usarla? El problema con todas estas posibilidades es que operamos a ciegas. Juno no es un centinela. Su foco es Júpiter, no el espacio circundante. Sus instrumentos tienen campos de visión limitados y su órbita es fija. Si algo sucede fuera de su línea de visión o si la sincronización falla por unas horas, lo pasaremos por alto. E incluso si Juno captura algo, la transmisión de datos requiere tiempo. La nave está a casi 800 millones de kilómetros de la Tierra, y las señales, viajando a la velocidad de la luz, sufren un retraso. No sabremos lo que Juno ve hasta mucho después de que lo haya visto. También está la cuestión de cómo gestiona la NASA los datos. Si se detecta una anomalía, ¿se marca como prioritaria al instante? ¿Lo advierte alguien en el control de la misión para escalar el hallazgo? ¿O queda en una cola de procesamiento durante semanas mientras se analizan las observaciones rutinarias? Las misiones espaciales generan volúmenes ingentes de datos, en su mayoría mundanos. Buscar entre ellos el único elemento inesperado es como buscar una aguja en un pajar. Hay que saber qué se busca. Y ahora mismo, quienes analizan los datos de Juno buscan tormentas y campos magnéticos, no sondas. Pero supongamos el mejor de los casos. Asumamos que alguien está vigilando y que suficientes personas toman conciencia de las predicciones sobre 3I Atlas, como para que a su llegada estemos preparados con telescopios apuntando y las operaciones de Juno ajustadas. Estaremos buscando activamente. Y entonces, ¿qué? Si detectáramos un solo objeto inexplicable por medios naturales, algo en órbita joviana que no debería estar ahí, las implicaciones serían inmediatas. Significaría que no estamos solos, que alguien más domina la tecnología para viajes interestelares y despliegues orbitales. Supondría que la Tierra ya no es el único foco de civilización y que probablemente no seamos los más avanzados. Indicaría que el sistema solar ya está, al menos en parte, reclamado y nos obligaría a decidir cuál es el siguiente paso. Intentar la comunicación, observar a distancia, prepararnos para posibilidades vistas solo en la ficción. Por otro lado, si no detectamos nada, si Juno no haya evidencia de un despliegue, nos quedaremos con la incertidumbre. ¿No ocurrió nada o es que no supimos verlo? ¿Se desplegaron sondas invisibles? ¿Cambió 3I Atlas de planes? ¿O fue todo un malentendido? Un caso de científicos viendo patrones donde no los había. La fecha límite está cerca. La ventana de vigilancia es estrecha. Si algo ha de suceder, ocurrirá en ese momento. Y cuando pase, Juno será el primer testigo. Que creamos lo que vea es una cuestión completamente distinta. Todos los elementos están dispuestos. El objeto se aproxima y los instrumentos están activos. Lo único que podemos hacer es esperar y observar. Pero mientras aguardamos, surgen preguntas más profundas que debemos plantearnos como la razón de la existencia de este objeto. En primer lugar, hay interrogantes sobre su posible naturaleza, su funcionamiento y lo que su presencia revela acerca del universo que creíamos comprender. Esta es la hipótesis de la nave nodriza, que explora la lógica de diseño subyacente a una sonda interestelar de deriva lenta. Imaginemos la necesidad de enviar algo a través de la galaxia, no una simple señal,
sino un objeto físico como una sonda, una máquina o incluso varias. El destino es un sistema estelar que hemos identificado como de gran interés. Quizás albergue planetas o incluso vida. Deseamos saber qué hay allí, pero nos es imposible viajar en persona. Las distancias son inconmensurables, las escalas temporales demasiado prolongadas. Por tanto, construimos algo capaz de realizar ese viaje. ¿Qué aspecto tendría ese artefacto? Primero, es crucial olvidar todo lo visto en el cine. No existen los motores de curvatura ni el hiperespacio, solo la física, una física brutal e implacable. La velocidad de la luz es una ley férrea que no podemos quebrantar. Esto implica que el tiempo de viaje se mide en el mejor de los casos en años, aunque más probablemente en milenios. Si el destino se encuentra a 10 años luz y viajamos al 1% de la velocidad de la luz, una cifra ya de por sí absurdamente elevada, el trayecto duraría 1000 años. Se necesita una nave que pueda sobrevivir 1 milenio en el vacío, sin reparaciones, sin reabastecimiento, solo pura resistencia. Segundo, la energía. Mover una masa requiere energía y en grandes cantidades. Cuanto mayor sea la velocidad deseada, más energía se necesitará. En el espacio no hay fricción, así que una vez alcanzada la velocidad de crucero, el movimiento es por inercia. Sin embargo, el impulso inicial es extremadamente costoso. Es inviable transportar el combustible al estilo de un cohete. El propio propelente tiene masa, lo que significa que se requiere más combustible para acelerar el combustible inicial. Esto añade más masa, que a su vez necesita más combustible para moverse. Es una espiral contraproducente. Por ello se recurre a otras soluciones: velas solares, quizás velas magnéticas, propulsión por haces de energía desde el sistema de origen o asistencias gravitatorias, cualquier método que no exija llevar la fuente de energía a bordo. Tercero, la detección. Al atravesar el sistema solar de otra civilización, probablemente no sea prudente anunciarse. Quizás nuestras intenciones sean pacíficas, pero las de los habitantes locales podrían no serlo. Tal vez el objetivo sea observar sin interferir. En cualquier caso, el sigilo es valioso. Por tanto, se diseña la nave para que parezca un objeto natural. Se le confiere el albedo de un cometa. Se le permite rotar erráticamente como una roca. No emite señales. No refleja más luz de la estrictamente necesaria. Deriva en silencio como un fragmento más de escombro interestelar. Ahora apliquemos esta lógica a 3i Atlas. ¿Y si no fuera un cometa? ¿Y si se tratara de una nave diseñada para parecerlo? Desde el punto de vista de la ingeniería, tiene sentido. Se recubre el exterior con hielo y carbono. Se permite que acumule polvo durante el largo viaje. Para cuando llega a su destino es indistinguible de un objeto natural. Al acercarse al Sol, el hielo se calienta y sublima, exactamente como lo haría un cometa, un camuflaje perfecto. Pero bajo esa capa podría haber una estructura, maquinaria, instrumentos, una carga útil. La aceleración no gravitacional que detectamos podría ser desgasificación o podría ser propulsión enmascarada como tal. Si se sincroniza el encendido de los motores con el perihelio, momento en que los cometas naturales están más activos, nadie sospecharía. Los chorros que observamos podrían ser gases de escape o simple ventilación. Es difícil demostrar la diferencia sin una inspección cercana. ¿Y quién enviaría una sonda para inspeccionar un cometa aleatorio proveniente de fuera del sistema solar? Apenas tenemos presupuesto para misiones a nuestros propios cometas. La trayectoria es la clave que lo delata. Un cometa natural no apunta al borde de la esfera de Hill de Júpiter. No ejecuta una maniobra de precisión mientras está oculto tras el Sol.
pero una nave nodriza sí lo haría, porque la esfera de Hill es el lugar idóneo para desplegar su carga. Llega al límite de esta región con una velocidad mínima, libera sus sondas. Cada una realiza un pequeño encendido, lo justo para entrar en órbitas estables. Luego, la nave nodriza prosigue su camino, abandona el sistema solar o se estaciona en una órbita lejana donde es improbable que sea detectada. Las sondas son la verdadera misión. Son pequeñas, eficientes y autónomas. No necesitan soporte vital, no tienen que regresar a casa. Están diseñadas para operar durante décadas, quizás siglos. Observan, escuchan, recopilan datos, quizás se comunican entre sí, o tal vez transmiten información a la nave nodriza, que a su vez la retransmite hacia el espacio profundo, o simplemente almacenan todo localmente a la espera de una misión de recuperación que podría no llegar jamás. Profundicemos ahora en las opciones de propulsión. Si se construye una nave nodriza interestelar, ¿qué tecnologías son realmente factibles? Los motores cohete quedan descartados. La propulsión química es irrisoria a estas escalas. Los motores iónicos son mejores, pero aún requieren cantidades masivas de propelente para un viaje medido en años luz. Por eso se exploran alternativas. Las velas magnéticas utilizan el propio medio interestelar como masa de reacción. Se despliega un campo magnético masivo que interactúa con las partículas cargadas del espacio, generando empuje sin combustible. Es un método lento, pero hay tiempo de sobra. Las velas solares aprovechan la presión fotónica de las estrellas. Al aproximarse a un nuevo sistema, se puede usar la estrella de ese sistema para desacelerar. Una ingeniería inteligente convierte la aproximación en una maniobra de frenado. También existe la posibilidad de la propulsión por haces láser o un haz de partículas hacia la vela. La nave cabalga ese haz, acelerando continuamente hasta quedar fuera de su alcance. Luego viaja por inercia durante siglos. Al acercarse a su destino, invierte la vela y utiliza la luz de la estrella objetivo para frenar. No se necesita combustible, solo tiempo, paciencia y una vela que pueda sobrevivir al viaje. La aceleración medida de 3i Atlas encaja dentro del rango de estas tecnologías. Es lo suficientemente pequeña para ser sutil, pero lo bastante grande como para tener un efecto significativo con el tiempo. Si se aplicara esa aceleración de forma constante, la velocidad cambiaría considerablemente. No parece mucho, pero si se aplica en el perihelio, cuando ya se desplaza a gran velocidad con respecto al Sol, es suficiente para desviar la trayectoria en millones de kilómetros más adelante. El efecto Oberth multiplica el esfuerzo, pero aquí es donde el modelo se vuelve incómodo. Si 3i Atlas es una nave nodriza, ha estado viajando durante muchísimo tiempo. El espacio interestelar es vasto. Incluso las estrellas más cercanas se encuentran a años luz de distancia. Si el origen de este objeto fuese la estrella más cercana y hubiera viajado a una velocidad de crucero plausible, su travesía habría durado siglos. Si proviniera de un punto todavía más distante, estaríamos hablando de miles de años o quizás un lapso de tiempo aún mayor. Esto inevitablemente suscita interrogantes fundamentales acerca de sus hipotéticos constructores. ¿Sigue existiendo su civilización? ¿Acaso lanzaron este artefacto para luego como especie extinguirse? ¿O se encuentran ahí fuera, en este preciso instante, aguardando la transmisión de datos? Y en el caso de que estuvieran esperando, ¿cuál sería su siguiente paso una vez que 3i Atlas complete su misión? ¿Procederían a enviar otro objeto similar? ¿Se presentarían ellos mismos en persona? ¿O simplemente se limitarían a archivar el informe para continuar con el estudio de la siguiente estrella en su lista? La otra posibilidad,
Y es aquí donde nos adentramos en el terreno de la más pura especulación. Es que 3i Atlas no sea un caso aislado. Quizá existan docenas de estas naves nodriza, cada una de ellas con un planeta distinto de nuestro sistema solar como objetivo. Es posible que la Tierra ya albergue visitantes en su órbita que hayamos confundido con simples asteroides. Podría ser el caso de Marte o incluso el de Venus. Llevamos relativamente poco tiempo, apenas unas décadas, observando el cosmos con la debida atención. De hecho, solo hemos contado con la tecnología necesaria para detectar objetos pequeños y oscuros durante una mínima fracción de ese periodo. ¿Cuántos de ellos podríamos haber pasado por alto? Los detractores de la hipótesis de la nave nodriza argumentan con razón que no poseemos ninguna prueba directa de una estructura artificial. No se han detectado metales ni formas geométricas evidentes, ni se ha captado señal alguna. Todo cuanto hemos observado en relación con 3i Atlas puede ser explicado, al menos en el plano teórico, por procesos de origen enteramente natural. Y no les falta razón. No disponemos de una prueba concluyente. Lo que sí tenemos es un patrón de comportamiento, un patrón que encaja con la hipótesis de una manera inquietantemente precisa. Sin embargo, los patrones no constituyen una prueba irrefutable. Una prueba de ese calibre requeriría un examen mucho más cercano, análisis de espectroscopia, la obtención de imágenes detalladas y quizás incluso la ejecución de una misión de sobrevuelo. Y lamentablemente no vamos a obtener nada de eso. El objeto 3i Atlas se desplaza a una velocidad demasiado elevada y no recibimos la alerta con la suficiente antelación como para poder organizar una misión de intercepción. Por consiguiente, nos vemos abocados a la inferencia, al cálculo de probabilidades y a la incómoda disyuntiva de si el principio de la navaja de Occam resulta aplicable en esta situación. Es realmente la explicación más sencilla que se trate de un objeto natural que por una asombrosa casualidad ejecutó una maniobra orbital perfecta? ¿O acaso la explicación más simple es que una inteligencia lo dirigió deliberadamente hacia su destino? En el ámbito científico se nos instruye para dar preferencia a las explicaciones naturales. No obstante, los conceptos de natural y simple no siempre son equivalentes. En ocasiones, la explicación natural exige una concatenación de coincidencias mucho más improbable que la que requiere la explicación artificial. Adicionalmente, debemos considerar la perspectiva de la ingeniería. Si uno estuviese en la fase de diseño de una misión con una sonda interestelar, el procedimiento a seguir sería exactamente este. Se apuntaría en dirección a los planetas exteriores. Se aprovecharían sus profundos pozos de gravedad para utilizarlos como zonas de despliegue. Se camuflarían las naves para que parecieran objetos naturales. Se programarían las maniobras para minimizar cualquier posibilidad de detección. Cada una de las decisiones que 3i Atlas ha manifestado, cada aspecto individual de su comportamiento, se alinea perfectamente con el diseño que concebiría un ingeniero competente. Esto por sí solo no demuestra una intencionalidad, pero ciertamente es un factor muy difícil de ignorar. La pieza definitiva que completa el rompecabezas de la hipótesis de la nave nodriza es el motivo subyacente. ¿Por qué razón una civilización enviaría sondas hasta nuestro sistema solar? ¿Qué podría haber aquí que justificara una travesía de miles de años? La respuesta que primero acude a la mente es la vida. La Tierra es el único planeta que conocemos que alberga una biosfera. Desde la distancia, incluso a años luz de separación, sería posible detectar la presencia de oxígeno en nuestra atmósfera. Se podría percibir el desequilibrio químico
que es un indicativo inequívoco de la existencia de actividad biológica. Si el objetivo es la búsqueda de vida, la Tierra funciona como un faro en la inmensidad cósmica. Y si se desea estudiar esa vida sin causar interferencias, Júpiter se presenta como el lugar idóneo para establecer una base de operaciones. Pero quizá el interés no radique en la vida. Es posible que la motivación sea la obtención de recursos, el cinturón de asteroides, las lunas de Júpiter, el cinturón de Kuiper. Nuestro sistema solar es extraordinariamente rico en materiales. Si fueras una civilización con capacidad de viaje interestelar en busca de materias primas, ¿por qué recurrir a la minería en tus propios planetas cuando puedes cosechar los recursos de sistemas que son incapaces de defenderse? Nosotros apenas tenemos la capacidad para alcanzar nuestra propia luna. No representamos ninguna amenaza para una entidad con tecnología interestelar. O tal vez la razón sea puramente estratégica. Quizá nuestro sistema solar se encuentre convenientemente ubicado en una ruta entre otros dos destinos de interés. Puede que Júpiter sirva como una práctica estación de paso. Podríamos estar siendo simplemente catalogados con nuestro sistema, siendo añadido a una vasta base de datos de vecindarios estelares. Es posible que no seamos importantes en absoluto. Simplemente estamos aquí y alguien ha tomado nota de nuestra existencia. La verdad es que no lo sabemos. Es imposible saberlo sin disponer de más datos. Y es precisamente esto lo que convierte la fecha en una tan crítica. Si la hipótesis de la nave nodriza resulta ser correcta, si finalmente se despliegan las ondas, seremos testigos de alguna clase de evidencia. Puede que no ocurra de forma inmediata y tal vez no sea concluyente al principio, pero veremos algo. Y ese algo nos forzará a formularnos preguntas de una magnitud mucho mayor. Cuestiones sobre quién está ahí fuera, interrogantes sobre cuáles son sus intenciones y la duda fundamental de si estamos realmente preparados para afrontar la respuesta. Pero antes de llegar a ese momento, es imperativo que analicemos la cronología de los eventos, porque el hecho de que todo esto esté sucediendo precisamente ahora podría no ser una coincidencia. La mayoría de las crónicas sobre cometas concluyen en su perihelio. El objeto alcanza su punto de máxima aproximación al Sol. Nos brinda un espectáculo celeste. Quizás desarrolla una cola característica y después se desvanece de nuevo en la profunda oscuridad. Nosotros realizamos nuestras mediciones, actualizamos los modelos teóricos y pasamos a otra cosa. Sin embargo, en el caso de 3 y Atlas, el perihelio fue tan solo el prólogo. El verdadero acontecimiento, el momento decisivo de la verdad, llegará varios meses más tarde. Y cuanto más se reflexiona sobre esta fecha, más enigmática resulta. Comencemos por analizar lo que ocurrirá. 3 y Atlas cruzará el límite de la esfera de Hill de Júpiter, un punto que ya hemos tratado, pero existe un contexto mucho más amplio a considerar. El propio Júpiter experimenta ciclos. Su magnetosfera presenta fluctuaciones constantes. La intensidad de sus cinturones de radiación aumenta y disminuye periódicamente. La inclinación axial del gigante gaseoso genera variaciones estacionales en el modo en que interactúa con el viento solar. Si alguien estuviera planeando el despliegue de sondas en el entorno joviano, sin duda desearía sincronizarlo a la perfección. Querría llegar en un momento en que las condiciones fueran propicias, cuando los niveles de radiación fueran manejables y la magnetosfera se encontrara en un estado muy particular. En la actualidad, desconocemos si la fecha coincide con alguna alineación especial dentro de los ciclos de Júpiter. Esa información todavía no es de dominio público, pero es pertinente señalar
que la magnetosfera joviana constituye uno de los entornos más complejos de todo el sistema solar. Es en esencia un sistema solar en miniatura con sus propios flujos de plasma, intrincadas líneas de campo magnético y potentes mecanismos de aceleración de partículas. Si la intención fuera depositar equipamiento de alta sensibilidad, la elección de la ventana de oportunidad tendría que ser extremadamente cuidadosa. A esto se suma la cuestión de la actividad solar. El Sol atraviesa un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años, que va desde un mínimo solar hasta un máximo solar, para luego regresar al punto de partida. Durante el máximo solar, nuestra estrella produce una mayor cantidad de erupciones, más eyecciones de masa coronal y, en consecuencia, más radiación. Por el contrario, durante el mínimo solar, su comportamiento es mucho más tranquilo. Estos ciclos repercuten en la totalidad del sistema solar, afectan a la densidad del medio interestelar que nos envuelve, influyen en la manera en que la heliosfera, esa burbuja protectora de viento solar, interactúa con el espacio interestelar. Si un objeto estuviera ingresando en el sistema solar desde el exterior, sin duda experimentaría estos efectos. Estamos en las proximidades de un máximo solar. El Sol se muestra más activo de lo que ha estado en muchos años. Podría parecer un momento inoportuno para desplegar equipamiento delicado, ya que una mayor radiación implica un riesgo superior. Sin embargo, también podría ser el momento ideal si la intención es ocultarse. Una mayor actividad solar se traduce en más ruido, más interferencias y más emisiones de radio naturales. Si se pretendiera introducir algo en órbita sin ser detectado, hacerlo cuando el ruido de fondo es intenso tendría sentido. La señal propia se perdería en medio del caos. Luego está la propia heliosfera. Observaciones recientes indican que el límite de la heliosfera está cambiando, se está contrayendo, se está volviendo asimétrica. La forma y el tamaño de la heliosfera condicionan cómo los objetos interestelares ingresan al sistema solar. Estos factores determinan la magnitud de la resistencia que se experimenta por parte del medio interestelar. Definen si una trayectoria se curva o permanece recta. Al navegar desde el exterior, sería necesario tener en cuenta estas variables. Quizás 3i Atlas eligió este instante porque la heliosfera presenta una configuración particular, una que facilita la intercepción de Júpiter. Pero ampliemos aún más la perspectiva. Hablemos de las actividades humanas. Nos encontramos en pleno renacimiento espacial. Los vuelos espaciales comerciales están despegando. Múltiples naciones están lanzando sondas al espacio profundo. En comparación con hace 20 años, somos mucho más activos, somos mucho más capaces. Estamos generando ruido. Para un observador externo que nos haya estado vigilando durante un tiempo, este incremento de actividad sería evidente. Vería que la humanidad está en transición, pasando de ser una especie de un solo planeta a una civilización espacial. Este es un momento crítico en nuestro desarrollo. Es el instante en que dejamos de ser una curiosidad para convertirnos en un factor potencial. Si alguien quisiera evaluar nuestras capacidades para ver de lo que somos capaces, ahora sería el momento, antes de que nos expandamos y nos volvamos más difíciles de rastrear. Aquí también existe una implicación más sombría. Si la sincronización no es aleatoria, si 3i Atlas llega ahora porque nos estamos volviendo más activos, entonces el despliegue podría no tratarse de una observación pasiva, sino de una preparación. ¿Preparación para qué? Una intervención, una comunicación, una contención. No lo
sabemos, pero el hecho de que la llegada coincida con nuestra propia expansión espacial resulta inquietante. O tal vez estoy interpretando demasiado. Quizás la sincronización sea simplemente una cuestión de mecánica orbital. Tracy Atlas partió de su punto de origen hace miles de años. Ha estado viajando por inercia desde entonces. El hecho de que llegue ahora durante nuestra era espacial es pura coincidencia. Al universo no le importan nuestros cronogramas. Los cometas no programan sus llegadas en función de la historia humana. Pero si esto no es un cometa, si es otra cosa, entonces la elección del momento podría ser deliberada. Y una sincronización deliberada implica conciencia, implica vigilancia e implica que alguien nos ha estado observando el tiempo suficiente para saber cuándo llegar. Hay otro ángulo a considerar: el fondo de rayos cósmicos. El sistema solar se desplaza a través de la galaxia y al hacerlo, atravesamos regiones con densidades variables de rayos cósmicos. Estos rayos afectan todo, desde la formación de nubes en la Tierra hasta las tasas de mutación en el ADN. Algunos científicos han especulado que las fluctuaciones de los rayos cósmicos se correlacionan con eventos de extinción masiva, aunque la evidencia es controvertida. La cuestión es que el entorno de radiación cambia con el tiempo. Se estuvieran desplegando sondas que necesitan operar en un régimen de radiación específico, se programaría la llegada en consecuencia. La posición de Júpiter en su órbita también es importante. El planeta tarda unos 12 años terrestres en orbitar al Sol. Júpiter estará en una parte específica de su órbita. Quizás esa posición sea relevante. Tal vez esté más cerca de ciertas poblaciones de asteroides. Quizás el ángulo relativo a los planetas interiores facilite la comunicación, o quizás no signifique nada. Pero cuando se trata de maniobras de precisión, cada detalle podría ser significativo. Esto es lo que me mantiene despierto. Si la sincronización es intencionada, significa que alguien ha estado planeando esto durante muchísimo tiempo. El viaje interestelar requiere como mínimo siglos. Quien quiera que lanzara Tracy Atlas lo hizo mucho antes de que los humanos descubrieran la electricidad, mucho antes de que tuviéramos telescopios, quizás incluso antes de la historia registrada. Lo apuntaron hacia nuestro sistema solar, sabiendo que para cuando llegara, nosotros estaríamos aquí. No podían saber exactamente de qué seríamos capaces, pero sabían que existiríamos. Ese nivel de previsión es asombroso y sugiere una paciencia casi incomprensible. La alternativa es que la sincronización sea una coincidencia, que Tracy Atlas sea un objeto natural que entró en nuestro sistema por azar, que la maniobra de precisión es una mala interpretación de una desgasificación natural, que la alineación de la heliosfera es suerte, que la llegada durante nuestra era espacial es casualidad. Todo, pura casualidad, y tal vez lo sea. Las coincidencias ocurren. El universo es vasto, suceden cosas improbables. Pero cuantas más coincidencias se acumulan, más difíciles son de aceptar. Debemos estar vigilantes, no solo de Júpiter, no solo de Tracy Atlas, sino de todo. La actividad del Sol, la heliosfera, la magnetosfera de Júpiter, la propia infraestructura espacial de la Tierra. Si algo está a punto de suceder, si este momento es tan significativo como parece, veremos ondulaciones, anomalías, patrones, quizás sutiles, quizás obvios, pero estarán ahí. Y si tenemos muy mala suerte, veremos más que ondulaciones, veremos acción. Porque si Júpiter es el terreno elevado, si es el premio estratégico, entonces quien lo reclame primero obtendrá una ventaja enorme. Y nosotros ni siquiera estamos cerca de reclamarlo. Existe un concepto en la estrategia militar
denominado el control del terreno elevado. Si se combate en una colina, se quiere estar en la cima. La persona en la cima lo ve todo. Puede lanzar rocas sobre los atacantes. Dicta los términos del enfrentamiento. En la guerra terrestre, la altura es poder. En el espacio, el terreno elevado no se refiere a la altitud, sino a los pozos de gravedad. Y en nuestro sistema solar, Júpiter es el terreno elevado definitivo. La masa de Júpiter es aproximadamente 2 veces y media la masa combinada de todos los demás planetas. Cuando se posee tanta masa, se domina el vecindario orbital. Todo lo que está cerca siente su atracción. Los asteroides son capturados. Los cometas son desviados. Su heliosfera se extiende por decenas de millones de kilómetros. No es solo un planeta, es una fortaleza gravitacional. Si alguien quisiera controlar el sistema solar, no comenzaría por la Tierra. La Tierra es demasiado pequeña, demasiado débil en términos gravitacionales. Se comenzaría por Júpiter, porque desde allí se puede llegar a cualquier parte. El pozo gravitatorio del planeta es una catapulta que permite lanzar sondas hacia los planetas interiores, los exteriores o el cinturón de Kuiper. El consumo de combustible es mínimo. Solo se requiere sincronización y una trayectoria precisa. Júpiter es el eje central y todo lo demás un radio. En cuanto a infraestructura, el planeta posee al menos 79 lunas, de las cuales 4, las galileanas, son masivas. Io es el cuerpo con mayor actividad volcánica conocido, con una superficie en constante renovación, calor extremo y un entorno hostil, pero rico en azufre y otros materiales. Europa esconde un océano subsuperficial de agua líquida bajo kilómetros de hielo, con un volumen que podría superar al de todos los océanos terrestres. Ganímedes, el satélite más grande del sistema solar, posee su propio campo magnético. Calisto, por su parte, es un mundo antiguo, estable y densamente caracterizado. Cada una de estas lunas es una base potencial, un depósito de recursos o una factoría. Para una civilización avanzada con tecnología de aprovechamiento de recursos in situ, el sistema joviano es un tesoro. No necesitarían transportar materiales a través del espacio interestelar, sino que los extraerían localmente. Construirían la infraestructura con lo que hay disponible. El agua de Europa se convertiría en combustible, hidrógeno y oxígeno, ideal para cohetes químicos o para el soporte vital. El azufre de Io serviría como materia prima industrial y los metales de Ganímedes como material de construcción. Se podría levantar un complejo industrial autónomo sin recurrir jamás a la Tierra. Luego está la magnetosfera. El campo magnético de Júpiter es un coloso que atrapa partículas cargadas, creando cinturones de radiación letales para un humano sin protección. No obstante, esos mismos cinturones son una fuente de energía casi ilimitada de partículas de alta energía para quien sepa cómo aprovecharla. Podrían usarse para alimentar equipos, para comunicaciones o incluso como arma. La propia magnetosfera actúa como un acelerador de partículas natural, permitiendo que experimentos de física que en la Tierra requieren máquinas masivas ocurran de forma espontánea en su entorno. Desde la perspectiva de la vigilancia, Júpiter es ideal. Su lejanía del Sol evita el deslumbramiento, ofreciendo una plataforma estable. Su línea de visión abarca todo el sistema solar interior, permitiendo rastrear naves, monitorear comunicaciones y vigilar el desarrollo tecnológico sin que nadie desde la Tierra devuelva la mirada con el mismo escrutinio. Nuestros telescopios suelen apuntar hacia galaxias lejanas. Rara vez estudiamos nuestro propio vecindario en detalle. También están los asteroides troyanos.
Júpiter tiene 2 enormes enjambres de asteroides que comparten su órbita, uno por delante y otro por detrás. Estos troyanos son estables, llevan ahí miles de millones de años, son oscuros, difíciles de ver y por tanto un escondite perfecto. Si se quisiera colocar sensores o equipos para que nunca fuesen detectados, los troyanos serían el lugar idóneo. Hay miles de ellos, de los cuales hemos catalogado apenas unos cientos con detalle. El resto son solo puntos en un mapa. Cualquiera podría ser artificial y nunca lo sabríamos. Hablemos ahora de estrategia. Imaginemos una civilización viajera del espacio que ha identificado la Tierra como un planeta con vida. Su interés podría ser estudiarla, sus recursos o simplemente vigilarnos como posible amenaza. Aterrizar sería demasiado arriesgado y disruptivo. En su lugar, establecerían una red de sensores en Júpiter. Desplegarían un cúmulo de pequeñas sondas autónomas en la esfera de Hill del planeta. Cada sonda con inteligencia, para mantener su órbita, se comunicaría con las demás formando una red interconectada. Observarían los planetas interiores y transmitirían los datos a un nodo central, ya sea una nave nodriza u otro dispositivo, y esperarían durante décadas o siglos. Serían pacientes, pues son máquinas y el tiempo no les afecta. Desde la perspectiva terrestre, nunca las veríamos. Las sondas serían pequeñas, no emitirían luz y se perderían en el ruido de fondo del entorno joviano. Necesitaríamos buscarlas activamente, con instrumentos de alta resolución, e incluso así, lo más probable es que se nos escaparan. Es la configuración de vigilancia perfecta, pasiva, persistente e invisible. Pero no se trata solo de observar, sino de tener acceso. Quien controla Júpiter controla el sistema solar exterior. Podría interceptar objetos del cinturón de Kuiper y supervisar el tráfico hacia el cinturón de asteroides, convirtiéndose en el guardián de la región. Cualquier misión humana a los planetas exteriores tendría que atravesar su dominio. Nos verían llegar mucho antes de que nosotros los detectáramos. Y si la situación se volviera hostil, Júpiter ofrece múltiples opciones: lanzar rocas, desviar asteroides o usar la magnetosfera como arma. Tendrían la posición estratégica ventajosa y esa posición es la que gana. Lo aterrador es que esta estrategia es tan evidente que cualquier civilización avanzada la concebiría. Esto significa que si existen visitantes interestelares y han estado aquí antes, Júpiter sería su base. Si ya están allí, llegamos tarde a la partida, ya han reclamado el territorio. Seríamos meros inquilinos en nuestro propio sistema solar sin siquiera saberlo. Por supuesto, existe un contraargumento. Si alguien controla Júpiter, ¿por qué no ha contactado con nosotros? ¿Por qué no se ha dado a conocer? Quizás porque no lo necesita, o porque no nos considera una amenaza. Tal vez sigue un protocolo de no interferencia, o puede que sí nos haya contactado, pero no hayamos reconocido el mensaje. Es posible que la señal esté en los datos, y simplemente no la hayamos decodificado. O quizás no hay nadie allí. Quizás Júpiter está vacío. Estamos solos, y toda esta especulación es solo la proyección de la estrategia humana sobre la naturaleza. Esa es una posibilidad, pero también es posible que estemos a punto de descubrir la verdad. Porque si 3i Atlas despliega sus ondas, si algo cambia en el entorno joviano, tendremos nuestra respuesta. La posición estratégica estará ocupada y tendremos que decidir qué hacer. Sin embargo, antes de llegar a esa decisión, es necesario hablar de lo que las agencias no están diciendo, pues existe una brecha entre lo que sabemos y lo que se divulga, una brecha que no deja de crecer. Hablemos del silencio, no de la ausencia de sonido, sino de la ausencia de información. En la era de la comunicación instantánea,
cuando se supone que los datos científicos deben ser abiertos y transparentes, aparecen vacíos periodos en los que debería haber observaciones que no existen o imágenes que deberían haberse publicado y nunca lo fueron. Y esos vacíos, sean intencionados o no, alimentan la especulación. Con 13i Atlas se presenta una ventana durante su conjunción solar, en la que las imágenes de acceso público desaparecen. El objeto se encontraba allí. Sabemos que su presencia era un hecho, porque fue detectado antes y después de ese intervalo. Sin embargo, durante ese periodo crítico, cuando estaba más próximo al Sol y supuestamente ocurrió la maniobra, no tenemos casi nada, apenas un puñado de puntos de datos, mediciones astrométricas dispersas y luego el silencio. Ahora bien, existen razones legítimas para esta carencia. Observar un objeto cercano al Sol es sumamente difícil. Desde la Tierra, los telescopios no son una opción, pues sus sensores se dañarían por la intensidad lumínica. Observatorios espaciales como SOHO o Stereo disponen de coronógrafos que bloquean la luz solar, pero sus campos de visión son restringidos. Si 13i Atlas no atravesó directamente esas áreas, no lo habríamos visto. Es enteramente plausible que esta laguna informativa sea simplemente producto de la mala suerte, una geometría desfavorable o estar en el lugar y momento equivocados. Pero también es posible que sí existan observaciones que aún no se han hecho públicas. Las agencias espaciales no publican todo su material de inmediato. Los datos deben pasar por fases de procesamiento, calibración y análisis. A veces, la información permanece en una cola de espera durante meses antes de que alguien la examine. En otras ocasiones es clasificada, especialmente si hubo satélites militares involucrados. La línea que separa la observación científica de la seguridad nacional es difusa en el ámbito espacial. Si se detectó algo inusual, si hubo algún indicio de que 13i Atlas no es natural, esa información podría no ser pública todavía. Luego están las afirmaciones marginales, y es crucial aclarar que estas no están verificadas. Son rumores y especulaciones difundidas en foros y amplificadas por la prensa sensacionalista. Resultan imposibles de confirmar, pero circulan, y la gente debate sobre ellas. Por tanto, debemos abordarlas. Una de estas aseveraciones sostiene que análisis espectroscópicos de 13i Atlas detectaron aleaciones metálicas que no se encuentran en la naturaleza, combinaciones de elementos que exigen procesos industriales. Algunos medios publicaron artículos al respecto, citando fuentes anónimas. La comunidad científica convencional reaccionó de inmediato, negando la existencia de pruebas creíbles sobre materiales artificiales, pero el rumor persiste. Otra afirmación es que la sonda Juno ya ha detectado objetos anómalos cerca de Júpiter, blancos, pequeños y veloces, que no corresponden a ninguna luna o asteroide conocido. De nuevo, no hay confirmación oficial. Las declaraciones públicas de la NASA aseguran que todo lo observado por Juno es coherente con fenómenos naturales. Sin embargo, hay quienes señalan vacíos en la publicación de datos, periodos en los que las imágenes de Juno no se divulgan según el calendario previsto, y se preguntan por el motivo. ¿Qué se está ocultando? También surge la cuestión de la cooperación internacional, o más bien su ausencia. Múltiples países tienen agencias espaciales y diversos observatorios en todo el mundo seguían la trayectoria de 13i Atlas. No obstante, no existe una base de datos unificada, un repositorio central donde se compilen todas las observaciones en tiempo real. Los diferentes equipos emplean modelos distintos y publican sus datos con calendarios diferentes. A
veces, el traspaso de información entre observatorios introduce demoras. En ocasiones, los datos se pierden en el proceso. ¿Es esto sospechoso o simplemente ineficiencia burocrática? Juguemos por un momento al abogado del diablo. Supongamos que se detectó algo inusual. Imaginemos que existe evidencia de que 3i Atlas es artificial. ¿Cómo actuarían las agencias? ¿Lo anunciarían inmediatamente o esperarían a tener una confirmación, a la revisión por pares, a tener un plan sobre cómo comunicarlo? Nadie quiere provocar el pánico ni equivocarse, así que retienen los datos, los analizan en privado, consultan con colegas a puerta cerrada y mientras eso ocurre, el silencio se intensifica. Desde fuera, ese silencio parece un encubrimiento. La gente empieza a conectar puntos que quizás no guardan relación. Señalan programas de satélites militares clasificados, mencionan rumores de redes secretas de vigilancia espacial. Se preguntan por qué ciertos astrónomos dejan de hablar súbitamente de 3i Atlas. Y sin darte cuenta, tienes una teoría de la conspiración alimentada por el secretismo, la ambigüedad y la posibilidad muy real de que algo se esté ocultando. La visión contraria a la conspiración es más sencilla. Las agencias están siendo completamente transparentes. Las lagunas en los datos son triviales. Problemas técnicos, desafíos de observación, recursos limitados. Los científicos están ocupados trabajando en una docena de proyectos a la vez. 3i Atlas es interesante, pero es un objeto más entre los miles que rastrean. El retraso en la publicación no es malintencionado, es normal. Y la falta de pruebas de algo artificial se debe a que no hay nada artificial que encontrar. Esta visión es probablemente la correcta. La mayoría de las teorías conspirativas son erróneas, y casi todas las lagunas informativas tienen explicaciones aburridas. El problema es que a veces las conspiraciones son reales. A veces la información sí se oculta. En ocasiones, la explicación monótona es una tapadera para algo más. Y sin transparencia, sin acceso a los datos brutos, no podemos distinguir una cosa de la otra. Esto es lo que sabemos con certeza. 3i Atlas se comporta de maneras que son difíciles de explicar de forma natural. La trayectoria, la sincronización, la precisión. Estos son hechos. Las interpretaciones varían, pero las observaciones son sólidas. También sabemos que las agencias disponen de recursos que nosotros no tenemos. Telescopios clasificados, satélites militares, flujos de datos que nunca se hacen públicos. Si hay más en esta historia, ellos lo verían primero. Y si lo vieran, podríamos no enterarnos durante meses o quizá años. Podemos utilizar aquí un marco analítico. Al evaluar cualquier afirmación, es preciso plantear 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la fuente? ¿Es creíble? ¿Es un experto? ¿Tiene acceso a los datos? Segundo, ¿cuál es la evidencia? ¿Es verificable? ¿Puede ser confirmada de forma independiente? Tercero, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué alguien divulgaría esta información? ¿Por qué alguien la ocultaría? Si aplicamos ese marco a las afirmaciones sobre 3i Atlas, la mayoría se desmoronan, pero no todas. La aseveración de que 3i Atlas realizó una maniobra de precisión proviene de Avi Loeb, un respetado astrónomo de Harvard. Los datos proceden de JPL Horizons, una base de datos pública. Los cálculos pueden ser verificados. Esa afirmación tiene peso. La que habla de aleaciones metálicas proviene de una fuente anónima en un tabloide, sin revisión por pares ni verificación. Esa afirmación es débil. La de que Juno detectó algo anómalo surge de foros de internet sin datos ni imágenes. Esa afirmación es ruido. Pero aquí está el detalle. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
El hecho de que no tengamos una imagen clara de una sonda no significa que no haya una sonda. Que la NASA no haya anunciado nada no significa que no haya nada que anunciar. Estamos limitados por lo que podemos ver, lo que podemos medir y lo que se comparte, y esos límites dejan espacio para la duda. Entonces, ¿en qué punto nos deja todo esto? Obtendremos más datos. La sonda Juno estará observando. Los telescopios terrestres apuntarán a Júpiter. Si hay algo allí, si se despliegan sondas, veremos la evidencia. Quizás sea directa, quizás circunstancial, pero algo veremos. Y si no lo hacemos, si la esfera de Hill permanece vacía, entonces la hipótesis de la nave nodriza se desvanece. 3i. Atlas no habrá sido más que un cometa inusualmente preciso, pero un cometa al fin y al cabo. Hasta entonces esperamos, vigilamos y hacemos preguntas, porque la transparencia es fundamental, porque la diferencia entre un encubrimiento y un retraso por precaución es difícil de discernir desde fuera. Y porque si hay algo de verdad en esta historia, si estamos a punto de confirmar que no estamos solos, entonces merecemos saberlo, no meses después, ni años después, ahora. Pero antes de centrarnos demasiado en 3i Atlas, deberíamos ampliar la perspectiva, porque este objeto no es el único visitante interestelar que hemos visto, y el patrón, si es que existe, podría ser más grande de lo que pensamos. Analicemos el panorama general, esas otras rarezas interestelares que de repente adquieren un nuevo significado. 3i Atlas no es el primero, es el tercero, o al menos es el tercero que hemos detectado. Y cuando los pones en fila, cuando los observas en conjunto, algo cambia. Surgen patrones, las preguntas se multiplican. Comencemos desde el principio. Un telescopio en Hawái detecta algo extraño, un objeto tenue que se mueve rápido, demasiado rápido. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que no está ligado al Sol, vino de fuera, solo está de paso. Lo nombran Punoni o Oumuamua, que en hawaiano significa explorador o mensajero. Su forma es extravagante, larga, delgada, dando tumbos sobre su eje. Las estimaciones iniciales sugieren unos 400 metros de largo y solo 40 de ancho. Un cigarro, una aguja, nada parecido a ningún asteroide o cometa que hayamos visto antes. Luego su comportamiento se vuelve aún más extraño. A medida que Oumuamua abandona el sistema solar, acelera, no mucho, solo un pequeño empujón, pero está ahí. Una aceleración no gravitacional, igual que con 3i Atlas. Los científicos se apresuran a explicarlo. La desgasificación es la respuesta natural, pero no hay coma visible, ni cola, ni evidencia de escape de gas. Algunos sugieren que es un iceberg de nitrógeno, que libera nitrógeno que no podemos ver fácilmente. Otros señalan su forma argumentando que incluso una pequeña cantidad de desgasificación de un objeto tan alargado produciría cambios de rotación observables que no vemos. Avi Loeb, el mismo astrónomo que ahora analiza 3i Atlas, sugiere que Oumuamua podría ser artificial, quizás una vela solar, una fina lámina reflectante impulsada por la luz estelar. La forma encaja, la aceleración encaja, la falta de desgasificación encaja. La comunidad científica mayoritaria reacciona con contundencia. Lo consideran demasiado especulativo, argumentando que no hay pruebas suficientes. Loeb se mantiene firme en su análisis. El debate se prolonga durante años y luego pasamos a otra cosa. Oumuamua abandona el sistema solar. Le perdemos la pista. Fin de la historia, ¿o no? Porque recibimos al visitante número 2i Borisov. Este se parece más a un cometa. Tiene una coma, desgasifica. La espectroscopia muestra vapor de agua, monóxido de carbono, las sustancias habituales de un cometa. Los científicos respiran aliviados.
Parece que los objetos interestelares pueden ser normales. Borisov es la prueba. Es simplemente un cometa de otro sistema estelar. Nada misterioso. Pero incluso Borisov tiene sus peculiaridades. Su composición es ligeramente anómala. La proporción de carbono a oxígeno es más alta de lo que esperamos. La relación polvo-gas es inusual. Es cercana a lo que vemos en nuestros cometas, pero no exactamente igual. Y su núcleo, el cuerpo sólido central, parece estar fragmentándose al pasar cerca del Sol. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás ha estado tanto tiempo en el espacio interestelar que su estructura es débil. Tal vez el estrés térmico lo desintegra, o quizás esté ocurriendo algo más. Ahora tenemos a 3I Atlas. A diferencia de Oumuamua, es grande, de varios kilómetros de diámetro. A diferencia de Borisov, su comportamiento es preciso, dirigido. La aceleración no gravitacional no es aleatoria, desvía la trayectoria hacia un destino específico. Cuanto más lo estudiamos, menos se parece a un cometa. O más bien, parece un cometa que se esfuerza mucho por parecer un cometa. Así que hagamos la pregunta incómoda. ¿Y si todos están relacionados? ¿Y si Oumuamua, Borisov y 3I Atlas forman parte de un patrón? No son trozos aleatorios de hielo y roca que vagan desde el vacío, sino sondas, exploradores, cada uno con una misión. Oumuamua fue el primero. Pasó rápidamente, tomó mediciones y se fue. Borisov vino después disfrazado de cometa para pasar desapercibido. 3I Atlas es el más reciente y esta vez no se va, se está instalando. Esta es la hipótesis del jardinero interestelar. La idea es que las civilizaciones avanzadas no visitan los planetas directamente. Envían sondas, miles de ellas, quizás millones. Cada una apunta a un sistema estelar diferente. Algunas no encuentran nada. Planetas muertos, gigantes gaseosos sin lunas, rocas estériles. Esas sondas siguen adelante o se desactivan. Pero algunas encuentran vida, planetas con biosferas, y esas sondas se quedan, observan, informan y cultivan la galaxia, cuidando los sistemas interesantes y catalogando el resto. Si esta hipótesis es cierta, entonces nuestra detección de 3 objetos interestelares en los últimos